Oremos, amados y benditos del Cordero. Amado Señor, muchas gracias por esta tarde, gracias porque, oh Dios, tú has hecho que el sol saliera un día más y has hecho que el sol ya se vaya y salga la luna y las estrellas. Has hecho, Señor, que podamos llegar aquí, los que somos, para juntos regocijarnos y mantener prendida la llama de esta iglesia local. Oh Dios Santo, que es tu santa palabra abierta y siendo predicada. Amado Dios, queremos conocerte más, Jesucristo. Queremos que nuestras pasiones por ti sean inflamadas, nuestros deseos por ti de extender tu reino, de predicar tu nombre, de que el nombre de Cristo Jesús sea exaltado sobre todo nombre. Oh Dios Santo, pues tú eres el único que da esperanza. Solo tú, Señor, más allá de los partidos políticos, de las ideologías, de las filosofías, más allá de toda cosa humana, que el tiempo se la llevará, estás tú, Cristo, donde el tiempo no ha podido contigo, pues tú eres eterno, eres nuestra roca única de esperanza, nuestro baluarte en tiempos de angustia y también de bonanza. Eres tú, Señor, al que queremos estudiar, predicar, amar, mirar, contemplar, desear más y más. Estate con nosotros aquí, Señor. Te pedimos por Juan, este hombre que estaba en la puerta de la iglesia, del local. Toca su corazón, que la Biblia que se ha llevado, que los folletos, todo, Señor, pueda conocerte, Cristo. Abre su entendimiento, por favor. Gracias, Señor. En tu santo nombre bendice este estudio y los momentos de oración que luego tendremos. En Cristo, por favor, bendice a todos los hermanos. Amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a hacer una breve introducción y un repaso de lo que los otros hermanos ya han estado estudiando, ya han estado recalcando. Y hemos estado viendo que Dios, en su naturaleza, es una naturaleza trina. Hemos estado viendo su carácter inmaculado. Hemos considerado cómo creó el mundo para su gloria y la humanidad como el pináculo de su creación. Hemos estado viendo cómo Él lo gobierna todo, lo dirige, es el Dios soberano, el Dios sublime, glorioso. Hemos estado viendo también la encarnación de Cristo, su verdadera humanidad, su verdadera divinidad. De eso Johnny nos habló. ¿Y cuál fue el hermano que siguió después de ti que no estaba? Ah, Luis, también estuviste hablando de eso, ¿no, hermano? Más o menos. Entonces, hemos estado tocando estos puntos que son súper importantes y creo en un orden adecuado, ¿no? Como la Biblia también presenta este orden, hasta llegar al tema de hoy, que es la cruz, ¿no? Creemos que la cruz es el clímax en la teología cristiana, ¿no? Es lo que realmente marca la historia bíblica, ¿no? Del antes y el después, el antiguo y el nuevo pacto. Hemos estado también viendo en todo esto que tanto la creación del mundo como su encarnación, todo tiene un propósito, ¿no? Y este propósito, como lo veis en vuestro título, en vuestras guías, lo vemos en 1 Timoteo 1:15, ¿no? ¿Qué dice, hermanos? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén. Pero vamos a estar viendo que para salvar a los pecadores tuvo que hacer algo, ¿no? Y eso muchas veces se quiere simplificar de tal forma que la Iglesia Católica de Roma, tan desviada como está hoy, lo tienen simplificado en un hombre simplemente crucificado. Y por ver eso creen que eso es lo que salva en sí, ¿no? Pero no. Vamos a ver técnicamente, a través de la luz de las Escrituras, que esa obra de la cruz hay mucha cosa que muchos hoy en día de nosotros ignoramos, pero que la Biblia habla, ¿no? Así que vamos a ver que dentro de la teología, que es muy práctica, está la obra de Cristo, que es, en práctica, algo muy más práctico que cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque sean en tus luchas, en tus tentaciones, en los dolores, en el sufrimiento, tú puedes ver sobre todas las cosas el sufrimiento sacrificial de Jesús y su resurrección triunfal, que te proporcionan constantemente una base inquebrantable de confianza y esperanza para cada uno de nosotros. Es por eso que vemos que la teología es práctica,
pero en esencia, la obra redentora, sacrificial y de resurrección y también de encarnación, como principal paso que hizo Cristo, vemos que esto es por excelencia, por esencia, lo más práctico que el cristiano pueda tener delante de sus ojos, aunque cuando ignore muchas otras doctrinas que también son importantes, pero que a lo mejor no son tan importantes como estas, ¿no? La obra de la cruz. Aunque todas las demás nos ayudan a entenderla de mucho más cerca. Así que empezamos viendo, como están aquí los títulos, el panorama de la obra de Cristo, ¿no? Y vemos que en este panorama vemos primeramente que Jesús es la máxima revelación de Dios. Ese es el panorama de Cristo. Vemos como dice Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Entonces, en este panorama de la obra de Cristo, vemos los oficios que tiene Cristo, ¿no? Vemos que tiene el oficio de profeta, de sacerdote y rey. Y aquí en sí, ¿qué vemos? Vemos en David, el rey David, ya lo que iba a ser Cristo, ¿no? En el rey David vemos una imagen de un rey, pero también de un sacerdote, ya que él oraba, bailaba ante el arca, aunque no podía hacer cosas de sacerdote, sin embargo, y vestía con esa túnica, cantaba al Señor como si fuera un sacerdote, y a la vez también profeta, porque escribió muchos salmos proféticos. Así que en eso vemos un tipo de Cristo también el rey David, y en lo que Cristo sí iba a hacer eficazmente como rey. Vemos, como hemos leído aquí, en Hebreos 7:26 nuevamente, que es un libro que constantemente nos está señalando mucho, como estudiábamos con Johnny, que lo ha seguido haciendo expositivamente, toda la obra del Antiguo Testamento siempre hablando de la obra de Cristo, ¿no? Todo lo que Cristo es en esencia, que es todo el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento estaba señalando, ¿no? Y así dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Impresionante, o sea, el Señor como profeta, el Señor primeramente, el Señor como profeta, después como sacerdote y como rey. Jesús, el gran rey del universo, que gobierna con paz y justicia. Somos ciudadanos del reino de Dios a través de Cristo. Vemos en Apocalipsis 19:11 que dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo monta se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que inaugura su reino en la primera venida y consuma el reino al final de los tiempos. Es el Rey victorioso que viene a vencer, va venciendo y su victoria final la consume ya en su última venida, ¿no? Pero es para nosotros muy importante ver la identidad de Cristo en estos oficios para también ver su obra en la cruz. ¿Y esto a qué nos lleva, hermanos? Nos debe llevar a alabar a Jesús porque Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote y rey, porque estos tres ministerios de Cristo nos benefician en todas sus esencias, en todas sus áreas, ¿no? Vemos, después de todas estos tres oficios, que aún teniendo estos tres oficios, Él no podía venir de otra forma, sino como de una forma humillada. Por eso vamos a estar viendo los estados de humillación y exaltación. Y podemos leer, el que quiera, Filipenses 2, del 7 al 11. Johnny, ¿puedes poner el tiempo? Que no sé cómo va mi cronómetro. 2 del 7 al 11, dice así. Sí. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta el sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Hay un teólogo aquí que dice que todo el Nuevo Testamento enseña a Cristo constantemente en dos fases: en humillación y en exaltación. Constantemente estamos viendo esto. Una exaltación en cuanto a este es mi Hijo en el que tengo complacencia al oír, la afirmación del Padre hacia el Hijo, pero a la misma vez la humillación de que Él mismo tiene que estar soportando a unos discípulos cabezotas y testarudos. Y Él mismo tiene que estar ahí, pastoreándolos con ellos día y noche, aguantando constantemente el agravio de los fariseos, pero a la misma vez verse glorificado por unos momentos y nuevamente escuchar del Padre: este es mi Hijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. En el bautismo dijo: en el que tengo complacencia, ¿no? Y vemos que es así toda su vida, ¿no? Vemos en la cruz, es humillado, pero luego en su resurrección, exaltado. Vemos en su encarnación, en el pesebre, humillado, pero a la misma vez vienen los sabios de Oriente y lo reconocen como el Rey del universo, nuevamente exaltado. Y esto nos debe llevar a ver nuestras vidas como discípulos de Cristo Jesús. Constantemente una exaltación después de una humillación y una humillación después de una exaltación, ¿no? ¿Por qué? Porque somos portadores de su cruz, porque Cristo es nuestro Maestro y porque Él mora en nuestro corazón y en nuestro lado, ¿no? Porque formamos parte de su escuela, de la escuela del Mesías, del que es profeta, sacerdote y rey. Vemos en su estado de humillación que toca hablar de la encarnación de Cristo como parte de esto, pero de esto ya hablamos, de su humanidad, ¿no? Creo que Johnny lo habló muy claro, y después Luis también se habló claro, ¿no? Esta belleza, este misterio, ¿no? Así como Hebreos 2, 14, 17 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. He ahí que si no hubiera tomado encarnación, ¿cómo podría haber desarrollado este ministerio, este oficio de profeta, el otro oficio de sacerdote y de rey? No hubiera habido manera de hacerlo de una forma tan sublime y gloriosa, sino primeramente encarnándose para luego hacerse cordero, y siendo cordero ser en el altar, en el Gólgota, sacrificado. Y he ahí lo que vamos a estudiar hoy: la muerte de Cristo, tal como dice Marcos 8, que habla de esa muerte. Vemos que técnicamente en la teología se habla de la obediencia en dos esferas: la obediencia activa de Cristo como una constante obediencia de perfección, de moral, de ética, pero también se habla la obediencia de Cristo en la cruz como la obediencia pasiva. Cristo en ese momento en la cruz no hacía nada más que recibir la ira del Padre. Y es ahí donde Él no toma otra actitud sino de sumisión, pasivamente, humillado. Es decir, pasa 33 años viviendo una actividad obediente como jamás ningún ser humano pudiera haber vivido de una forma moralmente perfecta, moralmente intachable, sin pensamientos malos, sin sentimientos de arrogancia, ni de orgullo, ni de prepotencia, como nos pasa tanto a nosotros, miserables pecadores, dignos del infierno. Sin embargo, Él, activamente, moral, ética, a la perfección, y luego en la cruz, ¿qué manifestó? Pasivamente, más obediencia. Así que la teología, para mí es un poquito complicado querer separar la obediencia de Cristo, pasiva o activa. Yo veo perfectamente siempre obediente, ya está, muy más práctico, ¿no? Pero sí que los teólogos lo pueden ver así, y si lo estudiamos en la Biblia, veríamos que no siempre era una obediencia, digamos, activa, aparentemente, sino en su corazón,
aparentemente pasivamente él también era obediente, ¿no? En todas las áreas y esferas. Entonces, la pregunta es, ¿qué logró la muerte de Cristo? Pero está bien, porque la aceptación de la voluntad de Dios muchas veces es difícil, ¿no? O sea, muchas veces hablamos de la obediencia, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, ¿no? Pero el aceptar, en este caso estaba aceptando el decreto de Dios, ¿no? Claro. Dios mismo, ¿no? Pero para nosotros también es importante, ¿no? La obediencia pasiva, el ejemplo de Cristo para nuestra vida. Amén. Pero no siempre se está en el activismo, sino en el pensamiento, en el sentir, ¿no? Y Yo eso creo que es más difícil la obediencia pasiva que la obediencia activa. Sí. Así como en Cristo, me imagino, fue más difícil, pero para nosotros... Hombre, nunca antes escuchamos, pase esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, en ese momento ya no quiso mostrar más obediencia activa, sino en ese momento dijo, bueno, pasivamente yo como cordero voy llevado al matadero, ya no abro mi boca más. Solo para decir consumado es. Llamaría a Juan decirle, ahí está tu madre, cuídala, ¿no? ¿Y cuán difícil para nosotros es la obediencia pasiva? Sí, es verdad. Aceptar el decreto, la voluntad de Dios, ¿no? Porque la voluntad humana siempre querrá tomar fuerzas en sí misma, ¿no? Para moralizarse, para autojustificarse. O depender de uno mismo, ¿no? Pero sin embargo, el gran problema de los fariseos era este, que eran sepulcros banqueados, muy buen decorados por buenas obras, pero dentro huesos blancos, huesos podridos, secos, ¿no? Es por eso que Cristo vino a morir, por pecadores que no simplemente lo exteriorizan, sino que están podridos por dentro. Por eso vamos a estar viendo técnicamente esta obra de Cristo en la cruz, ¿no? Y vemos que lo que logró Cristo en su muerte fue tan monumental que el Nuevo Testamento habla de ella usando varios temas y metáforas relacionadas y superpuestas. El primer punto, y lo vamos a estar viendo en vuestros propios apuntes. Cristo es nuestro sacrificio expiatorio sustitutivo penal. Vemos que la necesidad de la expiación, primeramente, es muy hermoso y claro, cuando hablamos en términos fiscales, justificación, expiación, sustitución, penal, temas penales, vemos que en cuanto a todo esto, primeramente la palabra expiación se refiere a la restauración de la correcta relación entre el hombre y Dios. También lleva la connotación del sacrificio que se realiza o el precio que se paga para que esta relación sea posible. Vamos a empezar con la necesidad de la expiación. Aquí solo tenemos que recordar que para que haya expiación, primeramente tiene que haber a alguien que expiar. Cuando no se habla de pecado en una iglesia y en este lugar, en esta asamblea, a veces han habido personas que se han extrañado porque se habla tanto del pecado, y es no solamente porque es verdad que somos pecadores, y es porque si no habláramos del pecado, ¿qué sentido tendría la palabra expiación? ¿Verdad? No tendría sentido alguno. La hora de la cruz quedaría simplemente como un acto histórico, pero no práctico para nosotros. Entonces, la cruz no tendría sentido, por lo tanto, Cristo no tendría sentido, por lo tanto, el Evangelio no sería el Evangelio bíblico. Sería lo que ha llamado un pastor de Barcelona, se llama Marc, el leproevangelio. El leproevangelio es como la lepra. Tú estás podrido, pero no lo notas. Porque tampoco nadie se preocupa en decirte, estás podrido, hueles a podredumbre ante la santidad de Dios. Y esto es por falta del Evangelio bíblico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ver primeramente que Dios ordenó los sacrificios y las ofrendas del Antiguo Testamento para expresar gráficamente la absoluta necesidad de la expiación. Los animales eran sacrificados diariamente, sabíamos que el templo estaba lleno de sangre, el lugar de los sacrificios, todo empapado en sangre, todo lleno de vísceras, las entrañas llenas de estiércoles aparte, que ardieran. Los becerros para el pecado tenían que incinerarse hasta los huesos. Eso olía a grill, olía a sangre.
eso parecía una carnicería. Hombres de blanco con barbas y allí sacrificando y cantando al Señor por el perdón. Todo que era una imagen de Cristo. Todo era una imagen de Cristo. Por eso en Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Esta lección estaba arraigada en las mentes de los israelitas. Sabemos que de los occidentales o latinos no tanto, pero los israelitas sí. Estaba muy arraigada lo que era la sangre, lo que eran los corderitos entrando todos en rebaño al templo. Y ahí en el patio los cogían, los trasquilaban, les cortaban el cuello, lo ponían en el altar. Y la sangre la echaban la rociaban por todo el templo. ¿Qué era eso? Una gráfica imagen de lo que iba a ser con Cristo. Isaías 53. Ahora bien, ¿qué pasaba en esa obra del Cordero? ¿Qué pasaba en ese momento cuando el israelita ponía fe en Dios, en su gracia, en su perdón? ¿Qué pasa cuando un pecador miserable de Zúrich o de donde sea que esté pone sus ojos en Cristo Jesús y se arrepiente de sus pecados y confiesa que el Señor es el Rey, el Salvador, el único suficiente para perdonar mi iniquidad, mi maldad, mi ofensa contra el Dios Santo? Pasan, y como vamos a estar viendo, en la naturaleza de la expiación pasan dos cosas. Primeramente, una en cuanto a la palabra penal. Vemos que la palabra penal, como así lo llaman los teólogos, y también en el mundo fiscal, tiene mucho que ver con sufrir la pena en aquellos que incurren los pecadores. Es decir, Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. 1 Pedro 2:24. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Aquí vemos que, en cuanto a lo penal, ¿qué significa? Que Cristo pagó el castigo de nuestros pecados. En cuanto a lo penal, Cristo pagó. Él llegó, puso su cuello, fue muerto por el Padre, pagó la deuda. Después estaremos hablando de quién pagó la deuda, de todo el mundo, de algunos, de todos o de nadie. Vemos esto también bíblicamente. También vemos otra palabra muy importante para entender la cruz. Hemos hablado del término penal, él paga la deuda, él la paga, pero ahora vemos otra palabra, la sustitución. Muy importante también. También lo vemos en la Biblia. Vemos que Él tomó la muerte que legítimamente merecíamos en nuestro lugar. La idea de la sustitución se incorpora a la historia de Israel desde el principio. Solo piensa en el Éxodo, donde un cordero fue asesinado, por así decirlo, en vez del lugar, el hijo mayor de la familia. Y aquí no es de extrañar que Juan el Bautista llamara a Jesús el Cordero de Dios. Juan 1:29, ¿os acordáis? En Israel, cuando están ahí en Egipto, ¿qué pasa? La última plaga, creo, ¿no? La muerte de los primogénitos. Todo aquel que no sacrificaba un cordero y con la sangre lo ponía en la puerta, ¿qué pasaba con el primogénito de la familia? Moría. Ahí estaba hablando de un sustituto. Para que no muera tu hijo mayor, tú tienes que coger un cordero, matarlo y con su sangre ponerla en la puerta de tu casa. Esto ya, hermanos, a unos cuantos miles de años por delante ya nos habla de lo que iba a ser el primogénito del Padre. Iba a venir a derramar su sangre y el Espíritu Santo a aplicar esa sangre como verdadero sustituto, como aquel que pagó la pena. El Espíritu Santo iba a aplicar, eso es lo que vamos a llamar la propiciación, la expiación, la purificación, la justificación por la fe. La obra de la salvación por la pura gracia de Dios.
a los que Él desea, por su propia voluntad, darla, sin estar obligado a aplicar esa sangre a todo el mundo, sin estar obligado, no está obligado. Él está obligado a hacer justicia, a crucificar a cada uno de los seres humanos de esta tierra en el infierno eternamente. Pero vamos a seguir. En esta muerte sustitutoria podemos ver en Isaías 53:12 que dice que Él fue contado con los transgresores. Él fue contado como uno de nosotros, sin ser de nosotros, para que nosotros seamos contados como uno que es perfecto como Él, sin haberlo sido. Vemos en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué, hermanos? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Guau! ¡Gloria a Dios! Así que hemos visto estos dos términos. Ahora veremos el resultado de la paga penal y de la sustitución de Cristo. Vemos estos dos resultados en 3 palabras: propiciación, expiación y purificación. Uno dirá, ¿qué líos todo esto? Pero de verdad, cuando uno estudia el Antiguo Testamento, los sacrificios del templo, constantemente están hablando de esto. Y cuando uno habla escucha las palabras de Cristo, constantemente está envuelto y refiriéndose, como estamos viendo, sea por parábolas, sea por una imagen gráfica del campo, sea por haber repetido un profeta como la Escritura dice y como tenía que cumplirse. Siempre está hablando, haciendo referencia de esto, ¿no? En cuanto a su humillación y exaltación. Vemos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Vemos que Él murió, como dice Efesios 5:25, por la iglesia, su novio. Vemos que es por ellos que vino a hacer su sustitución y es a por ellos, por esos que vino a hacer una propiciación. Aún así, muchas veces hemos sentido la tentación de dudar o olvidar el amor de Cristo. ¿Alguna vez te has sentido así? De dudar de su amor, que si realmente te ama, cuando has pecado, cuando has caído, o querer relacionar tus sentimientos con los de Dios. Porque no estás alegre, ¿crees que Dios no te ama? ¿O porque mañana estás más alegre, crees que Dios te ama más? Muchas veces nos pasa, ¿no? Como humanos, pecadores aún, hasta que Cristo se nos lleve, nos pasa. Sin embargo, estas doctrinas que estudiamos son herramientas, primeramente para nuestra vida íntima, devocional con el Señor. Es por eso que, cuando nos pase esto, miremos su expiación sustitutiva. Cuando Jesús va a la cruz, pensaba en ti, hermano. Juan 17, su oración sacerdotal. ¿Jesús qué hace? Ora por lo que han de creer en Él. Ese eras tú, ese era yo. Él sudó gotas de sangre en el huerto del Getsemaní, porque sabía que estaba a punto de tomar el castigo por tus pecados para siempre. De tal forma que los agujeros de sus manos estarán como cordero inmolado, lo veremos y tocaremos y dirá: fue por mí, Señor. Hoy en día está con esos agujeros en las manos. Dice en Apocalipsis que Juan vio a un cordero como inmolado. Y Juan ya está en una visión gloriosa en los cielos. Mientras veía esa gran multitud glorificada, vio al Cristo glorificado, pero aún con agujeros. Para que jamás olvidemos lo que Él hizo por toda la eternidad por nosotros, ¿no? Cristo es nuestro sustituto legal. Estamos viendo esto. ¿Legal por qué? Primeramente hemos hablado de su perfección, santidad, porque si hubiera sido nuestro sustituto ilegal, hubiera sido una obra corruptible, corrompida. Pero no, Él es nuestro sustituto legal porque Él cumple todos los requisitos de la ley para ser sacerdote y sacrificio a la vez. Maravilloso, ¿no? Él era el sacerdote que tenía que tomar el cuchillo y degollar el cordero, pero a la misma vez era el cordero que tenía que ser degollado. Por lo tanto, Él fue como oveja al matadero, porque sabía que a Él esperaba el mismo Padre que iba a agachar el puñal por la misma voluntad del Hijo.
La voluntad del Hijo cogió el puño del Padre y los dos hicieron así sobre el pecho del Cordero. Por nosotros. ¡Qué obra tan gloriosa!, ¿no? Nuestro beneficio, hermanos. Nuestro beneficio. La gloria de Dios en nuestro beneficio. ¿Quiénes somos nosotros para recibir tal beneficio? Ahora sí, vemos en estos términos. Legal también porque él cumplió delante de la verdadera ley de Dios, ¿no? O sea, la ley de Dios es un reflejo de Dios. Y todas las leyes que nosotros conocemos son, de algún modo, un reflejo de las leyes de Dios. Pero la verdadera ley es Dios mismo. Entonces él cumplió delante del verdadero juez, el único verdadero juez, ¿no? Por eso también legal, absolutamente legal. Absolutamente legal. Aleluya. John Stott, que ya está en la gloria con Cristo, solucionaba muchas de sus dudas y cosas que tenía, dice, la esencia del pecado, o sea, la esencia de nuestro pecado es el hombre sustituyéndose a sí mismo en lugar de Dios. O sea, el hombre se quiere poner en lugar de Dios. Esa es la esencia del pecado. El hombre siempre queriendo ultrajar en lugar de Dios, como la solución al problema más grave, más gordo del tema aquí humano, el pecado, ¿no? Mientras que la esencia de la salvación es Dios. La esencia de la salvación es Dios sustituyéndose a sí mismo en lugar del hombre. He ahí la cruz de Cristo. Sí, hay un himno también que dice, llevándome a la vergüenza y burlándome groseramente, en mi lugar, condenado, se puso de pie, selló mi perdón con su sangre. ¡Aleluya! ¡Qué Salvador! Luego, cuando vemos todo esto, podemos estudiar la palabra propiciación. ¿Qué es la propiciación? La propiciación es en base a alguien que ha sido ultrajado, a alguien que ha sido ofendido. En este caso la propiciación es la propiciación de la ira de Dios, lo que significa que la buena ira de Dios contra el pecado ha sido resuelta y removida por el sacrificio de Cristo. Los libros proféticos del Antiguo Testamento muestran la buena ira de Dios contra toda iniquidad mientras Él derrama la copa de su santa ira. Él bebió esa copa en la cruz por todos los que confían en Cristo. Experimentó la justa oposición de Dios contra el pecado, la oposición que merecíamos conocer eternamente. Esto es a lo que Pablo se refiere en Gálatas 3:13. Si alguien puede leer Gálatas 3:13 y otro puede leer 1 Juan 4:10. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Juan 3:10. Sí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Es este? 1 Juan 4:10. 4. No, está bien, 4:10. Ahora, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La expiación en sí significa la propiciación significa que Él toma ese lugar, ¿no? Él absorbe. Me encanta esto si está meditándolo. La propiciación es que Él absorbe tu pecado, pero la expiación es que una vez te propicia, ahora expía, lo elimina. Vemos en cuanto a la materia, la física, que la materia nunca desaparece, ¿no? Sino cambia de forma, ¿no, Mirko? Sí, nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. En este caso, en la obra de la cruz, maravilloso, es que si el pecado, al transformarse y haber sido absorbido por Cristo en la cruz, Él tiene el poder de desaparecerlo. Esto es maravilloso, ¿verdad? O sea, el que no cree en Cristo Jesús, se le aplicará la ley de la física,
Nada se pierde, todo se transforma. El cuerpo de corrupción de un hombre miserable y pecador va a ser transformado para tener un cuerpo de sufrimiento eterno. Pero el cuerpo del pecador que cree en Cristo, su pecado es eliminado, fulminado. Ya no existe, ya no existe. Yo sé cómo este papel se convertirá en cenizas. La ceniza volverá al polvo, el polvo pasará en la aspiradora. La aspiradora, toda su basura acabará en un basurero enorme. Eso se reciclará y esa mota de polvo, de un papel que fue quemado, pasará a ser a lo mejor un trozo de madera conjunto con muchas otras cosas. Pero mi pecado, cuando yo he puesto mi fe en Cristo Jesús por su santa gracia, mis miserias han desaparecido. ¿Por qué? Porque Él ha sido propicio a mí, pecador. ¿Qué es lo que buscaba ese hombre de la parábola de Cristo? Que entra, se pone en el templo y se pega en el pecho, así. ¿Y qué dice el publicano? Sé propicio a mí, que soy pecador. Ese hombre lo que quería hacer ante Dios era deshacerse de su basura y que no se escuchara nunca más de ella, que quedara en la nada, en la fulminación, en la destrucción total. Más que hacía el fariseo, reciclar. Él reciclaba su pecado. No quería propiciación. Él lo que quería era, ¿qué? Una autoexpiación. Él quería cubrir su propio pecado. Y eso es lo que hace la religión. Hace esto. El mismo religioso, y esto pasa en la misma iglesia, evangélica, reformada, calvinista, arminiana, en todos, está en el corazón del hombre, ¿qué es? El mismo pecador absorbe su propio pecado en su propia autojusticia y luego, ¿qué hace? Me ha salido hasta mal. Espera, otra vez. Eso es lo que hace un hombre que es tocado por Dios y lo intenta hacer pero le sale mal. Pero hay algunos que le sale bien y hacen así. Ya está. Mi pecado ha sido... ¿Cómo son las dos palabras? Primera, propiciada, absorbida y luego expiada, borrada. Esto es lo que intenta hacer el hombre en sus fuerzas. Se quita su propia chaqueta de moral, de autojusticia, lo intenta absorber en sus propias fuerzas y luego tira su manto de moralidad. ¡Imposible! ¡Imposible! Esa gente va a sufrir eternamente en el infierno y realmente van a ver que si no era Cristo el que absorbía ese pecado y lo eliminaba, nadie más lo podría haber hecho. Nadie más. Nadie más. Así que hay esas dos palabras técnicas, ¿no? Propiciación, la absorción del pecado, y expiación, pecado olvidado, fulminación. Y eso es lo que Cristo hace en la cruz. Él absorbe el pecado porque el Padre descarga la ira sobre él y luego en esa consumado es y expira. ¡Ah! En el silencio, el pecado de todo un pueblo escogido por gracia desaparece. La deuda ha sido saldada. Tu pecado, mi pecado, pasado, presente y futuro, ante los ojos de Dios, ya no existe. Glorioso, hermanos. Esto, si no te da consuelo, ¿qué te va a dar consuelo, hermano? ¿Qué es lo que nos va a consolar si no es esto? Bueno, ante estas dos realidades, vemos que, como tercer punto, no solamente absorbe tu pecado, lo elimina, sino que luego te purifica. Absorbe tu pecado, pero tú aún así quedas con suciedad. Te ha quitado el pecado, pero tú has quedado sucio por el pecado. Elimina el pecado, pero tú sigues sucio por el pecado. ¿Qué necesitas, pues? Que ahora el mismo que ha hecho todo esto te traspase su limpieza y te purifique y te limpie y te deje más blanco que la nieve. Así que vemos eso en 1 Corintios 6:11, en Hebreos 9:14. No solo esto, sino que la muerte de Cristo también produjo nuestra purificación. Los teólogos lo dicen así: santificación posicional. Es decir, ahora estás santo en un estado de justicia, en un estado de santidad. Así es como el Padre te ve, aunque en la realidad tú sigues viendo pecado.
pero en la posición y eres santo ante Dios. Santo, aceptado, puro, sin mancha, por esa obra penal, por esa obra, como estábamos hablando, sustitutiva, por esa propiciación de haber absorbido tus pecados y por esa expiación. Imaginaos poder empezar a orar así. Gracias, Señor, por haber propiciado todos mis pecados, haberlos sacado dentro de mí para cargarlos en esa cruz. Gracias por haberlo expiado todo, haberlo eliminado. No hay dedo diablo que te pueda señalar. ¿Dónde está el acusador? ¿Quién te condenará? ¿Dios? Es el que justifica. ¿Quién? ¿Quién se va a levantar en el día del juicio? ¿El mismo juez que fue tu sustituto? ¿Que fue el que fue propicio a ti? ¿Que te expió? ¿Dónde está tu juez, hermano? Alegría, gozo, gratitud, fiesta. Pero también entender que hemos sido purificados, pero estamos en una obra de santificación, limpiados constantemente en base a esa obra de Cristo. Ahora estamos siendo santificados. Y ahí me venía ese leproso que le detectaban la lepra. Los sacerdotes llegaban, le miraban la cabeza así, miraban una manchita blanca así en el pelo, lo vemos en Levítico, en Números, ¿no? Bueno, salte del pueblo, de las tiendas de campaña, y vete ahí 7 días. Luego vuelves. Lo volvían, ya no está la mancha, lo restablecían, pero no lo restablecían así como si iba al templo. ¿Y qué hacían? Sacrificaban 2 palomas. Una la degollaban y dejaban en su propia sangre, y la otra la bautizaban en esa sangre y la dejaban volar, que volviera a su nido. Y eso es lo que habla la santificación. Leprosos, podridos, asquerosos por la corrupción de nuestro corazón podrido, en el cual se halla toda la humanidad, pero nosotros, habiendo sido llamados purificados, llevados al pueblo, pasamos ahora por ser bautizados en Cristo, en su muerte y en su resurrección, nuevas criaturas. Ahora volamos hacia casa, hacia la gloria celestial. Esto es lo que vemos en un acto, creo, en el libro de Levítico. Entonces, vamos a pasar en otros puntos. Cristo es nuestro sustituto legal, lo hemos estado hablando. La doctrina de justificación por la fe. Me encanta porque este estudio primeramente habla de todo un tecnicismo de palabras de la cruz, pero ahora pasa ya a que todo esto se aplica a aquel que cree en Cristo. Y eso es la justificación. La justificación es cuando el Señor aplica la propiciación y la expiación en la cruz a aquel escogido que se le ha dado la fe. La fe en Cristo, que es la que te justifica. Y aquí hemos visto por Romanos 3, 24, 26, Isaías 53, 11, que dice: por su justicia justificará a muchos, ¿no? Y es lo que estamos hablando de la sustitución legal. Luego también vemos que esto le da un título a Cristo. Cristo como Redentor. Y de esto creo que hablamos. El Redentor, aquel que es el que compra a los pecadores. Aquel que, una vez comprado, te saca de la casa de esclavitud, porque a eso viene la fuente de la palabra de redención, a la imagen de un hombre que va a un mercado de esclavos y compra al hombre y lo hace libre de la esclavitud. Hablamos de redención como un buen amo comprando a un esclavo maltratado, que es usado en el tráfico de la esclavitud, ¿no? Y en esto podemos ver varios versículos también, como 1 Pedro 1, 18 al 19, que dice así: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. He ahí lo que estamos hablando y dándole al tambor hasta que reviente. Porque es necesario, porque es práctico, porque si una de las estrategias del diablo es para la iglesia es que seamos unos ignorantes absolutos de la cruz, de la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que el pecado en nuestras vidas está
está interiormente, está en la forma de pensar, está en el andar, en el mirar. Entonces, ¿a qué nos aferramos siendo pecadores como somos? Si no es a esta obra tan completa, maravillosa, tan deseada y tan esperada por los hombres justos del Antiguo Testamento. Pero vemos también, de manera práctica, que le pertenecemos a Cristo. Somos suyos, de su pertenencia. Somos la hermosa esposa que Cristo está esperando que haya la plenitud de toda ella para que Él entre en su disfrute. Así como el esposo que ha esperado virgen toda su vida para tener ese momento íntimo con la esposa en su casamiento, en su noche de nupcias. Y ahí entra en ese disfrute puro, santo, glorioso. Y aún así puede haber un divorcio y un adulterio en lo que compete a nosotros, corruptos pecadores, pero lo que compete a Cristo no. Es realmente la belleza del esposo fiel, abrazando a su esposa purificada, aun cuando se comporta como una prostituta, aun cuando se buscan los ídolos, el Señor purificándola, habiendo derramado su sangre una vez y para siempre, habiéndolos hechos justos, perseverándolos hasta el fin, para hacer un día con ellos esa unión gloriosa del cielo y la tierra en las bodas del Cordero. ¡Qué maravilla! Él es nuestro reconciliador también. No solamente nuestro sustituto legal, nuestro redentor, sino también aquel que nos ha reconciliado para con el Padre. ¡Qué maravilla, hermanos! Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, hermanos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Dios escucha nuestras oraciones ahora. Él nos cuida con ternura, como un padre, como hijos adoptivos. La herencia del reino que pertenece a Cristo ahora es nuestra herencia también. Hermanos, tener esto tan fresco en estos momentos, es una preparación para el martirio, para lo que venga. Tener estas cosas tan eternas, conquistando cada una de nuestras neuronas, de nuestras células, de nuestros sentimientos, de nuestras inercias, motivaciones, propósitos, deseos. Interactuar con estas verdades constantemente, viendo que las cosas de la tierra son tan pequeñas y pasajeras comparadas a todas estas glorias celestiales que también son tan reales, cuando por la fe las agarramos con violencia, desechando todo lo demás. Oh Señor, ayúdanos, por favor. Somos un pueblo débil y por eso estamos aquí buscándote, Señor. Ayúdanos. Una implicación de esta reconciliación con Dios como nuestro Padre es que todos estamos unidos como hermanos y hermanas en su hogar. Judíos, gentiles, blancos, negros, jóvenes, viejos, poderosos y débiles. Como Efesios 2:4 dice: porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2:14. Finalmente, hermanos míos, para acabar, Cristo es nuestro vencedor. Gloria a Él. Por su muerte y su resurrección, Jesús conquista a Satanás. Génesis 3:15. Lo agarra el pescuezo, lo estampa al suelo y hace así. ¡Wow! Y dice: yo soy el rey, he vencido. Y el que cree conmigo será más que vencedor. Y el diablo queda silencioso. Queda ahí apagado, moviendo la cola aún, pegando coletazos, pero sabiendo que la cabeza ya no puede quitarla bajo del pie de Cristo. Ya está establecido, ha sido aplastada la cabeza de la serpiente. Sin embargo, pega coletazos, no lo podemos negar. Es así, sigue maquinando. Es por eso que tenemos que seguir recordando: no es contra carne ni sangre nuestra guerra,
sino contra el diablo. Es por eso que cuando habla de su próxima muerte en Juan 12, 31, y Cristo lo estaba constantemente hablando, dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús lo dice en Juan 12, 31. Colosenses 2:15 dice el apóstol Pablo: Dios, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, en Cristo y en su muerte victoriosa. 1 Corintios 15, 56 al 57 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede oponerse a Él. Nadie puede presentar oposición a Él, aunque aparentemente el mundo se levanta y señala así a Cristo como si fueran los orgullosos, como si fueran dioses, como si fueran Hércules todos, potentes, las élites mundiales, globalistas, que se levantan y levantan el puño y dicen: nosotros dominamos las masas. ¿Quién puede crear una guerra si no nosotros? ¿Quién domina los bancos si no nosotros? Nosotros hacemos y deshacemos. Y Cristo en su trono mira diciendo: ¿qué desesperación vais a sufrir? ¿Cómo lo vais a pasar de mal cuando veáis que todos colgáis de un hilo tan fino y mi iglesia está tan anclada? Cuando veamos todo eso, hermano. Dice Dios que desde su trono se ríe de los impíos. Hermanos, y en Él somos más que vencedores. Esto nos recuerda que la muerte sustitutiva de Cristo, volviendo a esas palabras, no solo nos reconcilia con Dios, sino que nos lleva a un glorioso estado de triunfo y esperanza, a un mensaje esperanzador y triunfalista, no pesimista, de: oh, hermanos, estamos en los últimos tiempos, mira cómo está el mundo, en la iglesia cada día somos menos, la hermana Mitelma ya no puede subir las escaleras. ¿Cómo que no? Se la sube corriendo de 4 en 4 los escalones. Si sale de casa y dice: voy a escuchar la palabra de Dios, y se despeina y corre por las calles gritando: ¡aleluya! ¡Cristo vuelve! Amén. ¿Dónde está aquí la derrota? No hay derrota por ningún lado. Aquí hay triunfo, aquí hay gloria, aquí hay una herencia por la que empezar a ver y vislumbrar desde sus líneas periféricas. El reto se está expandiendo, se está contrayendo. Está creciendo el grano de mostaza. Hermanos, hermoso es saber que este es un buen lugar para concluir hoy. La victoria de Cristo está estrechamente vinculada no solo a su muerte, sino a su resurrección. De hecho, todo lo que hemos dicho hoy acerca de su muerte carece de sentido y sería un vano si no fuera por esta gloriosa verdad. Jesús resucitó. Amén. De entre los muertos. Es por eso que la expiación, la justificación, la redención, la reconciliación y la victoria que Él ofrece son sólidas y están garantizadas. Porque Él no era un simple hombre, conquistó la muerte. Y se levantó para que todos los que están unidos a Él por la fe puedan compartir su nueva vida. Eso es lo que veremos la próxima semana. Pero por ahora, oremos y alabemos a Dios por la muerte de su Hijo. Y bueno, hay un libro de John Owen, de un puritano del siglo XVII, que es La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Si encuentro estos libros ya los traeré. La muerte de la muerte. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Y él, en una de esas preguntas, y eso lo podemos hablar, dice que él pone en A, B, C 3 frases, 3 tipos de frases. Primera frase, y esto es para meditar: ¿Cristo murió por algunos de los pecados de todos los hombres? O ¿Cristo murió por todos los pecados de los hombres? O ¿Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres? ¿Cuál es? ¿La primera, la segunda o la tercera? Gloria al Señor, que esto se puede entender ya. Amén.
Si no, esta obra tan gloriosa de la que hemos hablado, si hubiera sido por algunos pecados de todos los hombres, no hubiera sido suficiente, porque hay gente que se va al infierno. Si hubiera sido por todos los pecados de todos los hombres, ¿cómo sería? El infierno vacío Sí. y el cielo lleno. Pero sí, Cristo muerto por todos los pecados de algunos hombres, No digas herejía, no, por todos los pecados de algunos hombres, entonces será como vemos en la realidad. Gente creyendo, algunos siguiendo hacia el infierno, desgraciadamente. ¿Quieres orar, bendita Vitelma? Pasa al frente, hermana, y ora. Ven. Ven, hermana bendita de Cristo. Venga, que no va a predicar, van a orar. Ven, hermana. Si va a predicar, sí la. Bueno, pues ahora te voy a orar. Ahora desde ahí. Señor, te damos gracias por esta noche, Padre amado, Rey de la gloria. Te agradecido, Señor. Bendice, Señor, a todos los hermanos aquí presentes. Yo te quiero dar la fuerza, Señor, y vigor para llegar aquí, Señor, a escuchar la enseñanza de tu palabra, tu sagrada palabra, Señor. Te damos las gracias por tener a nuestros hermanos y pecadores, maestros, pastores, Señor, en esta iglesia. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, Padre Santo. También oramos por aquellos que no pudieron venir y por aquellos que estarán tal vez enfermos, Señor, que tú le des la sanidad, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que ahora nos lleve, Señor, bien a casa y que podamos tener un fin de semana regocijado en tu palabra, Señor, como todas las semanas, y que nuestro corazón siempre esté alegre y contento, Señor, por la esperanza que hay en ti, Señor, y que vendrás en el momento que tú creas conveniente, Padre. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Amén, Señor. Saludo a nuestra hermana Mónica y pidió oración.